¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Plan M, el programa de Maxi Montenegro. Hoy lo vamos a estar acá bancando un poquito para hablar un poco de política. Los viernes, como ya saben, hay mesa de periodistas, un selecto equipo de los mejores periodistas del país, los que más saben como siempre, y también 5 periodistas invitados que van a venir a contarnos un poco cómo ven la actualidad del país. Es un día importante porque estamos siempre en el marco del primer año de Macri. Y además es importante porque mientras nosotros estamos haciendo este programa, los funcionarios, los tipos que manejan este país, están en un retiro espiritual. Miren qué lindo que están. Estos son los 35 funcionarios más importantes del gobierno. Hay 22 ministros de todas las carteras que son los que toman decisiones que te afectan a vos en la vida. Recién hablaba con la producción que tuvo una idea muy interesante de analizar un poco esta foto. Ustedes saben que hay un montón de teorías de cómo la gente despliega en el espacio los objetos. A un nene vos le decís, escribí 5 palabras importantes para vos en una hoja y las pone. Y hay una teoría de que lo que está en el centro siempre es lo más importante. Puede haber sido casualidad que el fotógrafo los haya ubicado de esta manera, pero fíjense cómo se construye con ese hermoso espejo de agua de atrás, Chapalmadal. El poder de Macri. En el medio, obviamente, está la vicepresidenta, el presidente. Al lado de Macri está Carolina Stanley, quizás una de las ministras preferidas del presidente. Al lado está Pancho Cabrera, debe ser un error, porque son muy pocos los que lo ven como un factor importante por dentro del gobierno. La tenés a Michetti, obviamente la vicepresidenta, Aranguren, Malcorra, la política internacional, que es súper importante para Macri, Patricia Bullrich, abajo de Macri directamente, la ministra de Seguridad. Acordate que siempre contamos acá que hoy la preocupación del gobierno es la economía. Cuando logre, si es que así lo hace, ordenarla, saben que lo que va a emerger, que está flotando en la sociedad, es la preocupación por la inseguridad. Después de la inflación, después de ganancias, seguramente en tu casa lo que más te preocupa es saber si vas a llegar bien a la noche o si cuando vas a tomar algo, a comer con tu familia vas a tener un problema. Bueno, el gobierno también lo sabe, pues saltan las encuestas. Yo no digo que por eso esté acá Patricia Bullrich, pero hay algo acá en el medio del poder orbital de Macri. José Torello es una persona bastante desconocida, es el jefe de asesores del gobierno, íntimo amigo de Macri, compañero del colegio Cardenal Newman y una de las personas que más aconseja a los ministros. De hecho, siempre dicen que ¿cuál es su trabajo? Ser una especie de consejero de Macri. Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Y después, un dato muy interesante a tener en cuenta, más allá de que Lopetegui y Quintana están en los bordes, la política, los funcionarios que más se meten en la política, están a los costados, están afuera casi de la foto. Mirá dónde está, por ejemplo, Emilio Monzó, está más corrido al costado. Mirá dónde está Rogelio Frigerio, los dos tipos que más hacen política en el gobierno. Puede ser casualidad esto, que cuando hayan armado la foto, por esas casualidades del destino, se haya armado de esta manera. Pero lo podemos analizar también en términos de poder, que esta foto representa la lógica que tiene Macri de construcción de poder en la cabeza. Seguridad, la vicepresidencia, desarrollo social, energía, transporte en el medio y la política a los costados. Mirá dónde está el ministro de Justicia, por ejemplo, con muleta, que yo no sabía. O Prat Gay. Mirá qué detalle a dónde lo pusieron al coordinador del equipo económico. Se cae de la foto, está al lado de Abeluto. Me imagino que no debe estar muy contento por estar ahí en la foto. Algunas cosas que hay que charlar, se ríen los cámaras. Algunas cosas que hay que charlar antes de empezar el programa y de hablar con los tipos que saben de verdad. Tiene que ver con lo que pasó esta semana. Ustedes saben que se empezó a tratar el proyecto de ganancias. Se supone que dentro de 1 o 2 semanas se va a terminar de tratar. También hay un tema que tiene que ver con la ley de extinción de dominio que a mí me parece muy importante. Eso técnicamente se llama así, pero es básicamente sacarle la plata a los ladrones. Es un proyecto de ley que está consensuado con las distintas fuerzas políticas, el macrismo, el masismo, algunos integrantes de la izquierda, que tiene que ver con, antes de que sea condenado un político, antes de que Lázaro Báez, Jaime, López sean efectivamente condenados por la justicia, el Estado constituye un organismo temporal que pueda sacarle la plata y devolvérselo a la sociedad de alguna manera. Se supone que el fin de esa plata, si esto estuviera funcionando, los 9 millones de dólares de López hoy podrían estar volcados en una escuela, en una ruta. Obviamente no es tan fácil como lo contamos, pero es una ley muy importante, porque eso además va a sentar un precedente simbólico en esta suerte de impunidad que hay dando vuelta en la Argentina. Todos roban, nadie va preso y la plata siempre se fuma. Algunas cositas que quiero charlar con ustedes también tienen que ver con el juego. Ustedes saben que parte de la propuesta que había hecho Massa para costear los fondos del impuesto a las ganancias tenía que ver con la renta al juego. Y ahí, eso es todo un tema. Vos sabés que Macri fue 8 años jefe de gobierno antes de ser presidente. Nunca le puso un impuesto al juego y nunca cobró ingresos brutos por el juego. Llama la atención de que ahora efectivamente lo haga. María Eugenia Vidal
gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiso subir el impuesto al juego y no lo pudo hacer. Algunos dicen que porque ahí Daniel Angelici, el presidente Boca, tiene bingos, la llamó, le dijo Mario, ojo con lo que vas a hacer, porque después vienen los juicios. Pero nunca tocaron el juego. ¿Cuándo van a tocar el juego? Recién ahora que son gobierno y que tampoco es tan fácil que lo toquen, porque el juego es una potestad de cada provincia. De hecho, Lotería Nacional, como su nombre lo indica, o no lo indica, no gobierna en el juego a nivel nacional, pues eso es una jurisdicción de cada provincia. Lotería Nacional solo tiene incidencia sobre la ciudad de Buenos Aires. Así que una de las ideas del gobierno es bancar el impuesto a las ganancias con 5.000, 6.000 palos que van a salir de un impuesto al juego. ¿Cómo? Grabando las fichas que vos comprás cuando vas al casino o poniendo algún determinado impuesto en las 60, 65.000 máquinas tragamonedas que hay en este país. Yo creo que eso, por más que la Espina, que se está encargando de hacer eso, dice que va a salir, es de difícil realización. Me cuesta pensar que si en 10 años que están en el poder estos muchachos no grabaron nunca el juego, ¿por qué lo van a hacer ahora cuando no tienen la potestad? Sería muy bueno igual que lo hagan, porque es una industria que saca mucha plata a la gente. Y un tema más, que no deja de ser importante, hoy trascendió que va a haber más espacios para estacionar en la ciudad, donde va a haber más parquímetros. O sea que en la ciudad viven 3 millones de personas, vienen todos los días 7 en total, ahí dando vuelta a la ciudad, mucha gente de la provincia de Buenos Aires, mucha gente del conurbano, y hay nada más que 4.000 parquímetros, 4.000 cajoncitos en la ciudad donde se cobra para estacionar. Eso se va a ir a 10.000 cuadras. Pasamos de 4.000 cajoncitos, 4.000 estacionamientos, a 10.000 cuadras. Se habla de 180.000 espacios nuevos para estacionar. ¿Por qué cuento esto? Porque seguramente cuando vas a trabajar todos los días, cuando venís de provincia, te enojás porque no tenés lugar donde estacionar. Bueno, va a ser más difícil que estaciones, o más fácil, dependiendo cómo funcione el sistema de grúas, porque además va a haber grúas en todos los barrios. Acá estamos en Palermo, vos dejás el auto con freno a mano en la mitad de la calle y nadie se lo lleva porque no hay grúas en Palermo. A partir de 2018, si esto termina de implementarse, va a haber grúas. La mala noticia es que el estacionamiento va a ser más caro y que te van a cobrar por estacionar en la puerta de tu casa. Vamos a meternos de lleno en el programa después de ver el primer tape que tiene que ver con un resumen de lo que pasó hoy en el primer retiro espiritual de Macri, que contó con una serie de particularidades porque esto lo quería decir antes de que vayamos al tape. Se supone que del retiro espiritual, que no es tal y que no es retiro, van a salir 100 proyectos importantes del macrismo para el año que viene. 100 proyectos en un año de 360 días es a razón de casi un proyecto cada 3-4 días. Yo no sé si el gobierno tiene 100 cosas importantes para hacer cada 3 días. Quizás sí, quizás lo encuentran. Pero más que nada me parece que hay un olor a chirlito. Volvieron los PPT, cada ministro expuso, estaba Macri sentadito en una tribunita, ahí podemos ver un par de fotos escuchando, a Lino Barañado, Macri sentadito tomando lección. Se supone que de hoy va a salir la política o las 100 políticas más importantes para el año que viene. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si funciona. Acá tenemos dos de los periodistas que más saben de política nacional en este país, que van todo el tiempo a la casa de gobierno, que hablan mucho con los funcionarios, para preguntarles si es verdad que hay tantas internas en el gabinete que está totalmente roto, que está partido, que la mitad no se habla con el otro, que Lopetegui y Quintana, que son los coordinadores, se van pasando entre ellos los funcionarios porque no los aguantan más. Y acuérdense que en la ciudad había una figura de una persona que se llama jefe de gabinete, que era Larreta, que algunos los extrañan. No porque Marcos Peña no pueda hacer ese trabajo, sino porque el estilo que tenía Larreta, que era jefe de gobierno de la ciudad, era un poquito más de látigo y ayuda y látigo. Vamos a ver el primer tape con un resumen de lo que pasó en el retiro espiritual entre Playa, Mar y Ronquidos de hoy a la tarde. Cae el mote de retiro espiritual, pero falta en este encuentro la parte espiritual, porque lo que estamos haciendo es básicamente trabajando, fortaleciendo el equipo. Una de las cosas que planteó bien claramente el presidente de la Nación es que quiere que los ministros nos focalicemos a fondo, que no nos olvidemos de ninguna de las cosas que estamos haciendo, que no nos distraigamos, que no las dejemos solamente en manos de otros funcionarios, sino que estemos atentos, que él quiere ministros que estén al frente de la gestión. Hoy, como les decía, el foco está puesto en la gestión, está puesto sí en entender dónde estamos como sociedad, las elecciones quedan lejos y realmente el temario de todo el encuentro está mucho más puesto en el foco de cómo podemos seguir haciendo para mejorar nuestro gobierno y mejorar la realidad de los argentinos. Y respecto de la autocrítica, en este momento estamos en el proceso de autoevaluación muy horizontal entre los distintos ministerios. Lo único que yo puedo decir es que nos faltan 2 puntos para llegar al 10. Estamos cumpliendo casi un año de macrismo, de macriato, de lo que sea. Tengo una sorpresa para ustedes para empezar el programa. Acá hay hojitas.
Macri se puso un 8 esta semana, algunos se ofuscaron, otros dijeron, vamos, estás para un 10, Mauricio. Le voy a pasar una lapicera, quiero que le pongan puntaje al presidente. Empiecen por allá. Bueno, empiece usted con... No vamos a revelar, obviamente, qué ponen, pero vamos a ver cómo ven los periodistas que están acá. ¿O Barrio tiene ahí para anotar? Sí, tengo. Al presidente. A la gestión económica. Lo que usted quiera. Elija tema composición, Macri, gestión, economía, póngale un número. Usted no tiene para anotar. Vos ponele, dale. Vamos a votar, estamos votando en vivo, puntuando, calificando al presidente. Mientras tanto... Tipo showmatch. Esto es tipo showmatch, exactamente. Bueno, Les pido por favor que le pongan onda, si no se... Duro desploma el Ortelli, rating. ya lo estoy viendo desde acá, durísimo Ortelli. Ahí está, Muy perfecto. duro. Esto vamos a esconderlo. ¿Vos ya votaste? No. Está votando Coan en este momento en vivo. No, pero no se muestra así. No se como no se muestra, démelo porque si no después los... Es secreto. No, la cosa que estoy viendo acá. Hay alguien que no, me parece que para alguien no aprobó Macri. A ver, deme No, pero Spielman. esto es gestión económica. Esto es gestión económica. Claro, Esto es gestión hablo económica. Yo mezclé gestión política también, ¿eh? O Barrio Me me vi muestra obligado. allá, pues no puedo ir caminando hasta ahí. Estamos votando. Acá Yo tenemos voy a hacer una... los periodistas que más saben del gobierno acaban de votar al presidente. 3 cifras pone Barrio. Tres cifras, Lucas, ¿qué Barrio, pasa que no está- termina. Un número, Barrio. Bueno, lo firma. es que Tiene que- Lo firmó. es una aclaración. Vamos a Lo que pasa es que Bien, hice vamos un a- rubro, otro rubro y un promedio. del 1 al 10 era Barrio. Claro, ese promedio, ese promedio. Bueno, perfecto. Primer voto para el presidente, anote la producción. ¿Se ve? 3. Epa, Claramente, destituyente, ¿no? Este voto. dice. Durísimo. Voto 6. Segundo voto para el presidente. No se ve, ¿no? Bueno, no nos muestra. Ahí está. 6. Segundo voto para el... Vamos a, porque si no el escribano. Están haciendo promedio, ¿no? Pues si no estoy mostrando voto por voto. 7. Este aprobó. Acá le gusta el macrismo. 5. Alguien con Pero- trazo... Me parece no fue al Pero jardín de infantes el que votó gestión- esto. Gestión económica. 5, muy bien. Gestión económica. Vamos con el último. Acá que dice 5,5 de promedio. Entonces tenemos 5, 3, 7. Ahora la producción va a dar el promedio. En un ratito, cerca de las 10 de la noche. 5,2 aproximadamente. En una calculadora se divide por... ¿Cuánto? ¿5,2 da? Perfecto. Bueno, no aprobó Macri entonces, ¿no? Se supone que no aprobó. De todas maneras, No, se aprueba con 4 es fácil. en ah, algunas ah, universidades, por ¿no? supuesto. Se aprueba con 4. Se aprobó, pero ahí nomás. Pues yo vi un 3 acá. 0 reprobado, 1, 2, 3 aplazado, 4 aprobado, O sea, tuvo un aplazo. 5 y 6 bueno, 7, 8 y 9 muy bueno, no, 7, 8 muy bueno, 9 distinguido, 10 sobresaliente. Es un aprobado, pero con un llamado a mejorar, a esforzarse, ¿no? Con un llamado a un chirlito. Pero le quiero preguntar a Cohen primero que preguntó lo de la economía. ¿Por qué no está bien la economía, no? Estamos en recesión, no arranca, inflación. Bueno, viste, las soluciones graduales en general tienen resultados graduales, ¿no? El gobierno eligió un modelo gradual para salir de la crisis y me parece que llegado al fin de año del gobierno hay un debate, ¿no es cierto?, en el sentido de si el gobierno realmente resolvió la crisis y evitó una crisis, como efectivamente ocurrió en el 2016, o si en realidad eso se postergó para adelante, ¿no es cierto? Porque obviamente se mantiene, digamos, se mantiene el déficit fiscal, aumenta el déficit fiscal, se financia, si se quiere, en forma, digamos, más capitalista, con obviamente reglas de mercado. En alguna medida, me parece que la diferencia que hay, sobre todo entre Macri y Cristina, es que Macri tiene, digamos, keynesianos, gente especialista en finanzas. Cristina tenía, digamos, en alguna medida, el último equipo económico de Cristina estaba casi cerca del comunismo, digamos. Entonces, eso me parece que ha cambiado mucho. Pero la realidad es que no se sabe si la crisis se resolvió o se postergó para adelante. ¿Cuándo pensás ¿No? que viene un momento un poquito más de oxígeno, digamos, con un poquito más de oxígeno, que se va a ordenar los números, que la economía va a respirar un poco mejor? Y la verdad que eso es muy difícil de saber porque, ¿Pero un marzo o un diciembre? ¿O mitad de año? bueno, obviamente si la economía empieza a crecer, las incertidumbres van a reducirse, digamos, porque no te olvides que al mismo tiempo, bueno, no solamente que hay más déficit fiscal que antes, sino que además el dólar quedó barato. Es decir, yo soy de los que creo que Macri eligió no devaluar, es decir, la solución gradual fue abrir el cepo, incluso con el precio del dólar más bajo que el que dejó Cristina. Cristina dejó el dólar en 14.20, 14.30, el cepo se abrió a 13, digamos, ¿no? 13, 13.50. Y bueno, por supuesto la idea era resolver la crisis, si querés, sanamente, sin una devaluación,
reduciendo el déficit fiscal, reduciendo los subsidios, obviamente trabajando sobre la productividad, toda la discusión que hay cuando no se devalúa. Lo que pasa que lamentablemente en la Argentina todo eso es muy difícil de hacer. No se pudo hacer el ajuste fiscal con las tarifas, no es fácil obviamente venir de 15 o 13 años de negociaciones salariales y laborales donde básicamente se pelea por la inflación, y eso es lo que han hecho los sindicatos. Y bueno, y estamos hoy en una situación donde hay mucha gente que dice, bueno, yo no sé si el dólar se va a mantener los próximos 2 años tan tranquilo como ahora, ¿no? Entonces, para invertir hay que traer dólares a la Argentina. Pero resulta que en la Argentina las cosas en dólares cuestan carísimas. Entonces, digamos, suponete a alguien que tiene que construir un edificio. El tipo tiene que vender dólares a 16 pesos y tiene que construir durante 2 años y las canillas valen $100 acá. Vamos a abrir un poquito el juego. Entonces, eso me parece que es lo Pues que... si te dejamos, William, No, hasta no, las por 10 no supuesto. parás más. No, por supuesto. Spielman, hoy fue el retiro, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Sirve para algo eso? ¿Esos 100 objetivos hipotéticos que Macri va a tejer con los funcionarios? ¿Tiene algún sentido? Es un leitmotiv macrista, ¿no? Macri cuando era jefe de gobierno convocaba por lo menos uno por año, inclusive a veces en hoteles, y en hoteles bastante excéntricos y coquetos, donde reunía a todo su equipo y se ponían a dialogar. A ver, yo creo que hay algo que tiene que ver con el funcionamiento efectivo del gobierno, Sí. en el cual todos los funcionarios se ensamblen, inclusive una cuestión de relaciones sociales. Uno de los ministros me decía, a Alfonso Pratgay, que es el ministro de Hacienda, lo veo 2 veces por semana nada más. No nos vemos, no vamos a comer, por lo menos para que sirva, para que se interrelacionen. Y claramente se da en un contexto en el cual afloraron todas las internas que estaban, te diría, subsumidas a la gestión del día a día. Hay mucha interna en el gobierno, ¿no? Hay mucha interna. Recién mostrabas la foto. Sí. Vos fijate que a Francisco Pancho Cabrera, que es el hombre que se tiene que encargar, entre otras cosas, de las importaciones, exportaciones Sí. y también de control de la inflación, Macri lo está abrazando, fíjate. Sí, increíble. Que Y es uno de los más funcionarios cuestionados, claro, exactamente. Con lo cual yo creo que sirve también para mostrar una foto de unidad en un contexto de crisis económica y en un contexto en el cual un sector de gobierno le está pidiendo mucho más política a Macri y a sus funcionarios. ¿Qué Sí, opinas? también me parece que es un intento de marcar la agenda o de recuperar el poder para marcar la agenda, porque realmente en el último mes lo que estamos viendo es que la agenda se la está marcando la oposición, con el tema ganancias, con el tema emergencia social, con el tema bono de fin de año y demás que arreglaron, por ejemplo, con el tema, con la CGT y los movimientos sociales. Me parece que viene de otro lado la agenda, hoy no la está definiendo el gobierno y creo que esto me parece que tiene que ver Le marcan la cancha a Macri todo el claro, tiempo. con un intento de recuperar ese protagonismo y empezar de alguna manera a intentar el gobierno exponer eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿No vamos a discutir con la señorita? ¿No? Yo decía, qué paradoja, ¿no? El ala política, si se quiere, que en el que Macri menos se apoya, fue el que más soluciones le aportó, y el ala técnica, Sí, claro. este año realmente tuvo algunos baches bastante complicados. Lo que yo quería marcar es lo siguiente, esto que marcaba Ezequiel muy bien, hay muy poca conexión en el gabinete, más allá de las internas. ¿A qué me refiero? Va Macri a buscar inversiones a Davos. Sí. ¿Quién sigue la búsqueda de esas inversiones? ¿Quién sigue con el contacto con esos empresarios que ve Bueno, Macri? Razer se supone que es el que busca inversiones, ¿o no? Bueno, Cabrera, Malcorra, claro, ¿quién está atrás de eso? ¿Quién es el que sigue puntualmente levantar el teléfono y decir dónde quiero hablar con ese empresario, cuándo va a venir, cómo va a venir, qué necesita No para hay venir? eso. Bueno, No hay eso. dicen que no va a Davos el presidente este año. Aparentemente ¿No no va va. al final? Creo que no, hasta donde yo sé. No, Es no. en febrero, Davos, ¿no? En enero. no, febrero. En enero suele ser. Es un dato. ¿O Barrio? ¿Está de acuerdo? Yo lo que creo es que Macri tiene un problema de que lo que enuncia políticamente, sus enunciados políticos y económicos son razonables, por eso yo en eso le puse un 7, pero en la ejecución política de todos esos enunciados, de todos esos objetivos, realmente falla la ejecución política. Hay un solo ministro político en el gobierno, que es Rogelio Frigerio, que algunas soluciones ha aportado, pero básicamente la relación con los gobernadores. Pero a los gobernadores resulta que, para tener una buena relación, les ha prometido una cantidad enorme de obras, pero después el Ministerio de Hacienda no paga. Y entonces los gobernadores se enojan, empieza a haber cortocircuitos y demás. El gran problema del gobierno que tuvo es que apostó al crecimiento. El gobierno apostó a que ya para esta altura del año estábamos creciendo razonablemente, con un buen ritmo de crecimiento, una reactivación, y entonces por eso se dejó estar en el tema fiscal. Recién
El famoso Willy déficit, ¿no? hablaba Sí. del déficit fiscal, Claro. que no lo pueden bajar y que al contrario lo subieron. Tuvieron que ir, digamos, a la cola de la oposición en todos los reclamos sociales, bono de fin de año, los reclamos de la CGT por los fondos de las obras sociales, el proyecto de emergencia social, el proyecto de ganancias, todo eso es costo fiscal. Entonces el gobierno, cada anuncio que tiene que hacer para asegurar la paz social de diciembre, implica más costo fiscal. Esto estaba previsto para un escenario de crecimiento en donde la recaudación pudiera superar el gasto. Entonces ellos, con el crecimiento económico, una mayor recaudación, tenían pensado que podían licuar el gasto. Le falló la variable del crecimiento. Entonces, al no estar creciendo, el tema del déficit fiscal se transforma en un problema. El Banco Central dice, el problema no somos nosotros con las tasas, el problema es que no pueden controlar el gasto público y no pueden controlar el déficit fiscal. Y fíjate que Macri, en el reportaje que le dio al diario La Capital, dijo en un momento, si nosotros pudiéramos resolver el déficit fiscal, las inversiones vendrían más rápidamente. Fue un mensaje a Alfonso Pratgay, quizás, me pregunto, ¿no? O sea, el gasto lo comparten todos en el gobierno, pero Alfonso Pratgay, que es el ministro de Hacienda, es el que mira los números y el que tiene que controlar el gasto. Además, cuando vos preguntás en el gobierno a los funcionarios, todos te dicen que las inversiones no llegaron con la intensidad que ellos esperaban y que no están muy contentos con lo que pasa. Claro. Pero también hay una realidad. Siempre se dice que Macri quiere hacer keynesianismo sin fondos, digamos. Y hay algo de cierto porque, después, ahora vamos a ir a un tape y después Willy lo explica bien, hay una obsesión de Macri con el déficit fiscal, digamos, con que el Estado deje de perder plata todos los años. Y esa obsesión hace que no tome un montón de decisiones que podría haber tomado, como por ejemplo esperar hasta fin de año pagar 30.000 millones de pesos a las organizaciones sociales. Si lo daba antes se resolvía el problema. No lo hicieron porque están obsesionados con equilibrar las cuentas públicas. Hoy en el retiro, además de PPTs, de chachás en la colita y de Macri escuchando a los funcionarios, pasaron algunas cosas divertidas, como por ejemplo el chiste que vienen haciendo los funcionarios desde hace días es quién va a dormir con Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, en un gabinete, porque, vamos a explicar, dormir figurativamente, porque iban a compartir las habitaciones o por lo menos las casitas. Al final Stanley terminó durmiendo con Malcorra y con Patricia Bullrich, muero por haber escuchado las charlas de esas tres mujeres, y el Salón Oval, el lugar más importante, fue entre Macri, Marcos Peña y Fernando Andrés, que compartieron una casa. ¿Querés enterarte de quién roncó? ¿De qué hablaron? ¿De qué debatieron? Mira este tape. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Cambiemos no cambió tanto, porque puso las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Así que a mí me tocó Stanley y Malcorra, ¿no? Me hubiera gustado algo un poco más original y moderno, pero bueno. Yo comparto con Lombardi, no sé si es bueno o malo eso, pero claro que estábamos en cuartos separados con Hernán, así que no puedo decir si ronca o no ronca Hernán. Yo comparto con Francisco Cabrera la habitación también, por suerte, en cuartos separados. Mirá lo que están los funcionarios. Bueno, hoy Alfonso Pratgay volvió a ratificar que le faltan 2 puntitos para llegar al 10. A mí me molesta un poco, digan que están en 8 porque hay mucha gente que la está pasando mal. Acordate que creció el desempleo, bajaron los indicadores de la industria. Tendrían que tener un poquito más de cuidado. Si lo dice el presidente es una cosa. Si lo dice Alfonso, que muchos dicen que no tiene una gran incidencia sobre las decisiones económicas, me duele un poquito más. ¿Qué opinamos de esto? Primero, me parece que el presidente se mete en una discusión que no hace falta. ¿Para qué se califica? Sí, claro. Me parece que había que evitar la pregunta. Y retomando de lo que estábamos Vos no hablando... le pondrías un 8, ¿no? No, estoy muy lejos del 8. Digamos, reprobado, claramente. Reprobás. Me parece que lo que hablamos antes, de que perdió la agenda. Después discrepo de quienes dicen el gobierno trabajó bien políticamente este año y le fue mal económicamente. Al revés de lo que se esperaba. Sí. Realmente para mí trabajó bien políticamente porque la oposición brindó el respaldo necesario para sacar las 70 leyes que sacaron este año en el Congreso, y por otro lado porque dio mucho el gobierno. Le dio a los sindicalistas los 30.000 millones de las obras sociales, le dio ahora los 30.000 millones a los movimientos sociales, arregló un montón de cuestiones en el presupuesto con repartos para los gobernadores, digamos. Fue posible eso,
porque, primero, la oposición de alguna manera ejerció una oposición razonable en algún sentido, pero ahora no sé si es tan razonable. Las señales de los gobernadores rechazando el tema de la reforma política, la discusión que se va a abrir, que se está en marcha con el tema ganancias y qué va a salir de esa discusión, me parece que están planteando que políticamente el gobierno va a empezar a tener problemas. Ahora vamos a hablar de ganancias. Déjenme preguntarle algo a Ortelli, que tiene una cama ya en la casa de gobierno porque vive ahí básicamente, se pone el pijama a la noche. ¿Hay tantas internas como parece? ¿Realmente se están matando? Sí, totalmente. ¿Pero se percibe eso en la casa de gobierno cuando totalmente. Cuando uno habla fuera de micrófono, fuera de cassette, como decimos nosotros, con los funcionarios, eso está ahí a la vista. No verlo es no querer verlo. En el gabinete diría que arrancó muy bien desde el desconocimiento. Muchos no se conocían o no trabajaban a diario, y el trabajo diario ha desgastado muchísimo. Esto no lo digo yo, no lo dice Spillman, no un tema lo dice que Barrio. Ezequiel Spillman en Big Bang News sepalo que después un diario lo desmintió y después lo tuvo que volver a afirmar. Esto es así, digamos, totalmente. El roce cotidiano desde no diálogo entre un ministro y un secretario importante de un área. ¿Es verdad que Pratgay no va a las reuniones si no está Macri? ¿Manda a su segundo? Yo siempre que va, manda Pedro Lacoste, que claro, es el siempre que cierto. está Pratgay siempre está Macri. Ese es un dato que o sea, Alfonso, el coordinador económico, si no está Macri, considera que él no tiene que estar, va y no sé si es intencional o casualidad, pero siempre ocurre así. Veo que estás bien Datia. Vos no dormís ahí, pero... No, pero un empresario me dice, ¿vos podés creer que el coordinador del equipo económico va solo a la reunión que va Macri? Y si tiene que hablar con un ministro, por ejemplo, manda a su segundo. Yo no lo podía creer. ¿Spillman está de acuerdo con esta teoría? Sí, estoy de acuerdo con esa teoría y quiero abonar algo más. Al comienzo de la gestión, los primeros meses donde se veían claramente las mayores divergencias eran en el gabinete económico. Willy puede ahondar también en eso, donde claramente no solo el caso de Sturzenegger, el titular del Banco Central, con Alfonso Pratgay, sino en los mismos miembros del gabinete económico. Aranguren, Cabrera. Lo que empezó a pasar a partir de mitad de año, Lucas, es que también empezó a haber divergencias. Se potenció, por ejemplo, el gabinete social, que conduce el vicejefe Mario Quintana. Se empezaron a pelear entre ellos. El gabinete social, Stanley, Desarrollo Social, Salud, Lemus, el PAMI, Carlos Regazzoni, ANSES. Digo, todos los que se ocupan, obviamente, de los sectores más vulnerables, también empezó a haber divergencias en el gabinete social, lo cual lo hace, obviamente, mucho más dramático, porque, obviamente, si ya tenés problemas en el gabinete económico, le sumás los del gabinete social, estamos en problemas. Y quiero retomar una cosa que decía Elizabeth con respecto a la oposición. Yo creo que el gobierno trabajó, y en eso lo charlamos fuera de cámara con Ignacio Ortelli, trabajó para que el peronismo esté dividido y poder generar gobernabilidad. No solo con fondos, sino lo trabajó políticamente, sobre todo en el Congreso. Se vio claramente cómo Emilio Monzó trabajó para que el peronismo siga dividido, y va a ser la apuesta el año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sostener varios espacios del peronismo que permitan a Cambiemos tener una buena elección o inclusive ganarla, ¿no? A Emilio, que lo hicieron sentar en la arena en la foto, ¿no?, que mostramos al principio del programa. Vamos a ver, a mí no me queda claro, estuve revisando todo lo que pasó con ganancias, si es beneficioso para los trabajadores, si sube, si baja, si van a grabar el impuesto. Massa dice una cosa, Macri sale a decir otra, Alfonso dice otra. Vamos a ver un resumen de lo que pasó esta semana con ganancias y le vamos a preguntar al señor Cohen que nos ilumine con contenido. Para nosotros el impuesto a las ganancias es un impuesto que le pisa la cabeza a los trabajadores. Nosotros tenemos que ser muy responsables. Es gratis la demagogia de decir quiero bajar todo cuando no gobierno, ¿no? Hay que decir la verdad, porque a mí me parece que hay una extorsión masista y que Massa es un demagogo. Es delirante que en la Argentina un papá que manda a su hijo a la universidad no pueda desgravar del impuesto a las ganancias ese gasto. Más allá de la responsabilidad que nosotros le ponemos a la discusión, el gobierno le ponga sensibilidad. Todo lo que cobró de más Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, nosotros se lo devolvemos al contribuyente a lo largo del primer mandato. Esta no es una discusión oficialismo versus oposición o una discusión Cambiemos versus peronismo. Es una discusión entre la responsabilidad y la demagogia.
A Willy lo pueden escuchar todas las mañanas en Radio Mitre, una voz prestigiosa de y la a la radio. tarde, Habla Willy. Y a la tarde en Millennium, de A la tarde en 7 Millennium, de además. 7 a 8 con el querido Beto Valdés. Y también en el Telemos en el Cronista también. Tenemos bueno, exacto, lo pueden leer en el Cronista. Me muy pueden bien. ver en este canal los jueves con Ceci Bufflet. Es una pyme, ¿cómo? El Una timón, cosa en todos lados. el timón. Una mediana empresa ya. Una mediana, es una pyme. No es una Exactamente. pyme, es una mediana empresa, claro, Muy bueno, exactamente. muy programa. ¿Cómo va a terminar Ganancias? ¿Quién va a torcerle la mano a quién? ¿Massa al gobierno? ¿El gobierno a Massa? Y me parece que como ha ocurrido, incluso recién lo planteaba muy bien Eli, en la negociación política de todo este año, me parece que va a haber algún grado de empate, ¿no es cierto?, entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere la oposición. Es obvio que en todo esto está muy metida la campaña electoral, todos mienten un poquito y todos tienen un poquito de razón en lo que dicen, digamos. Es cierto que el gobierno, digamos, está ofreciendo alguna rebaja, digamos, en el peso del impuesto a las ganancias. No es tan duro como el proyecto inicial. Es gradual, como todo es gradual. Es cierto que Sergio Massa, digamos, está reclamando, mirando obviamente las elecciones. Es cierto que durante 12 años los Kirchner no tocaron el impuesto a las ganancias. Todo eso es cierto, pero es historia antigua. La realidad es que yo creo que hay una situación que tiene mucho que ver con lo primero que estábamos hablando, que es por qué no aparecen las inversiones, por qué no llegan, digamos, finalmente... ¿Vienen las inversiones? A mí los funcionarios me dicen que no. Bueno, vienen en los Cuentagotas. sectores donde hay algunas ventajas, digamos. Ha habido mucha inversión en la Argentina rural, no sé si para la campaña del año que viene, sí para esta campaña. Hay, digamos, algún grado de interés en todo lo que sea energía renovable, ¿no? Y te diría que por ahí estamos, ¿no? Pero yo creo que finalmente esta idea de que Argentina es, por un lado, gastolandia y del otro lado, impuestolandia, Claro. ¿no es cierto? Donde finalmente, bueno, hoy le tocó a los muchachos del juego, ¿quién los defiende a los del juego, no es cierto? Entonces, pero mañana, viste, esto es como el cuento, vinieron por el juego, como yo estoy en contra del juego, después vinieron por las mineras, entonces como las mineras, y finalmente vinieron por mí, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está pasando desde mi punto de vista? Que no hay ninguna voluntad de discutir cómo gasta la plata el gobierno. ¿Cuál es la posición del funcionariado? Los funcionarios vienen a la televisión y dicen, decime vos, ¿dónde bajo un gasto? No, papi, vos sos el gobierno. Claro. Vos sos el que... Es decir, gobernar bien también es bajar el gasto. Gobernar bien es bajar los impuestos. Entonces, esto de que... Y además, si bajo un impuesto, me tenés que decir que otro subo. ¿Pero dónde estamos, muchachos? Es decir, yo creo que esa idea de gastolandia, impuestolandia, donde además decir, che, muchachos, se puede bajar un poquito el gasto público, bueno, nadie lo dice, y uno esperaba en alguna medida de Macri ese mensaje. Y me parece que Macri, por decisiones políticas, veremos cómo resulta, son todavía no buenas, lo sabe, ¿no? es como que Macri se ha vestido de progresista, ¿no? Es decir, se ha tirado un poco al centro izquierda Macri, posiblemente, bueno, por de dónde viene, por esa historia de no aparecer como el rico que está contra los pobres. Sí, sí. A Macri lo corren fácil por izquierda, Sí, ¿entendés? claro, exacto. Entonces yo creo que esto también conspira contra las inversiones. También se deja ¿no? correr. Bueno, claro que Toda se la deja señal correr. que da es que se Claro, deja correr. Pero se deja correr porque hay un sector, digamos, progresista del PRO que lo tiene convencido a Macri con que él tiene que hacerse la Lilita Carrió, digamos, Claro. en lugar de ser Macri. Vos fijate que en política exterior, Macri es bien Macri. Ahí Sí, no hay, claro. digamos, gradualismo. No hay matices, claro. Y no le ha ido tan mal en ese sentido, no más allá de los episodios, digamos, Hillary, pero eso me parece que es anecdótico. Sí, fue de casualidad. ¿O Barrio? Sí, creo que en el tema de la discusión de ganancias va a jugar mucho lo que tenga que ver los diputados vinculados a la gestión contra los diputados vinculados a la campaña. Como decía Willy, Massa, el único interés que tiene es la campaña. Pero dentro del masismo, en el Frente Renovador, está, por ejemplo, Juan Schiaretti, que está vinculado a la gestión, tiene que gobernar un territorio. Está Mario Das Neves, que es gobernador de Chubut, Schiaretti de Córdoba.
Y a los gobernadores no les conviene que haya un impuesto a las ganancias que genere un impacto fiscal de 100.000 millones de pesos. Porque o de por la 80.000 coparticipación tienen millones menos recursos, digamos. Porque les impacta a ellos directamente. Claro. Entonces el gobierno está relativamente tranquilo. Si bien hoy La Espina dijo vamos a negociar, estamos abiertos al diálogo, vamos a hacer negociación, en el gobierno me decían hoy que van a jugar con los gobernadores, porque muchos gobernadores, así como pueden romper el Frente Renovador, también podrían romper el Frente para la Victoria. Pues ahí tenés gobernadores como Pepo de Chaco, como Casas de La Rioja, como Urtubey. Muchos gobernadores, por ejemplo Urtubey y Carlos Berna de La Pampa, están en el bloque de Bocio. Y ahí tenés 3 gobernadores que están vinculados a las mineras, que son los que en realidad lo llevaron a Macri a ponerle el impuesto o a sacarle las retenciones a las mineras. Y ahora Massa propone ponerles el impuesto a las mineras. Entonces, si bien estos gobernadores son del Frente para la Victoria, estamos hablando del de La Rioja, Catamarca, San Juan y alguna otra provincia más, estos gobernadores no están interesados en ponerles impuesto a las mineras. Más bien son los que promovieron que no les pongan impuesto a las mineras. Con lo cual ahí se va a dividir mucho y es muy posible que el gobierno finalmente consiga los 130 votos que tiene para sentarse y para aprobar el proyecto, con alguna negociación seguramente que va a haber con el Frente para la Victoria. Ahora, pero perdón, 2 minutos, entendemos esto, ¿no? Sacamos los impuestos, ponemos los impuestos, sacamos los impuestos. Eso conspira contra las inversiones. Sí, totalmente. Esto es genera inestabilidad en la decisión, ¿no? Sí hay que aplaudir, y es muy importante para la gente, hay que aplaudir que el gobierno actualizó las escalas del monotributo. Eso, pero para aplaudir de pie. Obviamente la gente dice, lo tendrían que haber hecho el doble, porque efectivamente en los últimos 3 años... Y las escalas de ganancias también. Claro. Y las escalas de ganancias te diría que están mejor si uno las mira en el 2018 y en el 2019. Sí. Es decir, por ahí no tanto para el año que viene, pero sí muy bien para el 18 y 19, que es el largo plazo en la Argentina. Acá me llegó un mensaje de Gustavo Gómez de Belgrano, que es funcionario, no vamos a decir quién es, que está enojado porque él dice, al final, con esta ley de blanqueo, yo soy funcionario hace un año, mi mamá, que tiene una propiedad de toda su vida, antes de que yo sea funcionario, no la va a poder blanquear. No, ahora sí la va a poder blanquear. Bueno, sí, claro. Ahora la va a poder blanquear. No la iba a poder blanquear antes con la ley que se había aprobado. O sea, por eso, vamos. Esta semana se armó un bolonqui terrible con el famoso decreto de Macri que habilita la posibilidad a que los familiares de los funcionarios puedan blanquear. Ahí hay un debate muy grande porque la ley lo que se supone que dice que es que van a poder blanquear siempre y cuando hayan constituido ese patrimonio antes de que haya entrado en función el funcionario que se vincula a nivel familiar. ¿Querés ver un resumen de lo que pasó y charlamos con ellos? Porque es un tema importante hablar. Digo, esto no quiere decir que Franco Macri va a poder mañana blanquear. O sí, digo, supone que Franco la tenía toda hecha antes de que Macri sea jefe de gobierno. Pero quizá hay un tema con los Panama Papers que podemos debatir con ellos. Mirá lo que pasó esta semana con el blanqueo. A mí se me vino a la cabeza una frase de Néstor allá por el 2007 cuando dijo que Mauricio era Macri. Y yo creo que la prueba cabal de eso es este decreto, ¿no? Que se hacía, ustedes imagínense si le hubiera ocurrido al anterior gobierno firmar un decreto de esta naturaleza, ¿no? Estarían sudando moral y buenas costumbres por cuanto canal de televisión hubiera. Un decreto sirve para reglamentar una ley. Un decreto no sirve para ampliar los alcances de una ley y mucho menos para violarla. Esto no es un derecho, es una amnistía a un delito. El Macri no puede extender la amnistía a un delito por decreto. Nosotros no consideramos que se modifique la ley por este decreto reglamentario. Lo que se hace, como todo decreto reglamentario, es arrojar precisiones. Creemos, obviamente, que lo que hemos firmado está dentro del espíritu de la ley y está perfectamente dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y sobre todo, lo más importante, está dentro del espíritu que se votó y se discutió de que no haya ningún margen de duda para pensar que un funcionario es beneficiado de forma directa por esta ley. Dice el joven Marcos Peña que el decreto de Macri está dentro del espíritu de la ley. Ustedes no sé si se acuerdan, porque es un tema que pasó desapercibido, pero se armó mucho lío cuando se trató la ley de blanqueo. De hecho, Carrió hizo una escena pública en el Senado, en el Congreso, perdón, en la Cámara de Diputados, porque ella no quería que los familiares de los diputados, uy, qué mal que estoy hoy, que los familiares de los funcionarios puedan blanquear. Se terminó sacando esa posibilidad, la ley se aprobó sin la posibilidad de que blanqueen,
los familiares de los funcionarios, y Macri después con un decreto volvió a meter eso. O sea que no estaría respetando el espíritu de la ley, porque uno de los puntos más importantes, que creo que era el artículo 83, fue borrado por un decreto del presidente. Abro el juego, a ver qué piensan los colegas, si hizo bien o no Marcos en decir eso. No hizo muy mal y está faltando la verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu del legislador justamente dice lo contrario. Aclaran, los legisladores en esa ley aclaraban que los familiares funcionarios no podían estar, no podían entrar, claro, y no podían entrar al blanqueo. Aparte fue un tema que se debatió y que la oposición se opuso fervientemente. Ahora, modificar por decreto una ley que fue debatida ampliamente va en contra incluso del espíritu que supone el PRO y que supone también el PRO, que el PRO decía, bueno, el kirchnerismo hace esto, después Cristina saca un decreto de necesidad de urgencia, bueno, en este caso ni siquiera un DNU sacó un decreto que después no tiene que ir al Congreso a ser validado por los reglamentarios. Claro, exactamente. Ahora quiero que me cuentes qué pensás. Yo le pregunté a una de las personas que escribió el decreto, le digo, ustedes son tontos, ¿por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta? Y ellos lo que argumentan es que en verdad los familiares de los funcionarios, sobre todo el macrismo, que son nuevitos en esto, muchos vinieron a la política hace un año, Quintana, Lopetegui, tiene mucha plata y iban a accionar contra el Estado porque no iban a poder blanquear cuando toda la plata la hicieron antes de entrar a la gestión, o sea, antes de hace un año. Bueno, ¿estás de acuerdo tampoco con...? No, yo no estoy de acuerdo con que no se cumpla con la ley, ¿no? Si la ley dice tal cosa y se habló y se decidió que esto no se incluía o que esto estaba expresamente excluido, me parece que no se puede resolver, y menos por un decreto reglamentario. El decreto lo único que tiene que hacer es reglamentar una ley, no crear una legislación adicional a esa ley. Después podemos discutir si está bien o está mal que los familiares de funcionarios blanqueen. Yo tengo una opinión personal que me parece que no. Para vos no está bien. No, pero digamos, eso es una opinión, no tiene nada que ver con lo que la discusión de fondo que es la ley que se votó en el Congreso y que el gobierno solo debía reglamentarla, no ampliar lo que dice la ley. Sí, yo ahí comparto con los colegas. Creo que Marcos Peña mintió, Lucas, claramente, porque no era el espíritu. Inclusive quería volver al comienzo, porque es lo mismo que pasó con el tema de las internas. ¿Cuál es otro de los ejes de las internas, además de gabinete económico, gabinete social y lo que veníamos diciendo? La interna con el propio espacio, con Cambiemos, con el radicalismo y Carrió y el espacio del ARI, porque fueron ellos los que más insistieron en la Cámara de Diputados o en el Congreso para frenar esta iniciativa vinculada al blanqueo de los familiares. Con lo cual, obviamente, hasta ahora Carrió no se expresó. Pero estaba claro, llamativamente, se fue a Estados Unidos sin expresarse. Está en Miami. Sí, ¿Está en Miami? Sí, está en Miami. Está en Miami. Pero es muy Pero mucha gente del espacio ella ya se pronunció en contra, ¿no? A mí me parece que, digamos, bueno, en particular, yo he sido muy crítico del blanqueo en alguna medida porque creo que el blanqueo fue poco generoso. Es decir, yo tengo una posición, yo creo que en la Argentina se perdió una oportunidad histórica de haber generado las condiciones para que todo el mundo blanquee, para que blanquee toda la gente que tiene plata afuera, el dinero en cajas de seguridad. Creo que se hizo un blanqueo culposo, incluso, digamos, te diría, con una modalidad que si alguno de los empresarios que están hoy en el gobierno lo hubieran hecho en sus empresas, yo creo que no duraban ni 48 horas en el puesto. ¿Qué es esto de primero reparto la plata y después la recaudo? Obviamente, por esto que yo, esta idea del Macri culposo que gira al centro izquierda, fíjate el costo que tiene ahora, por no haber defendido realmente que el blanqueo tenía que ser para todo el mundo. Si no, no podés hacer blanqueo porque ocurre lo que vos decís. Yo conozco casos, por ejemplo, de parientes del Poder Judicial, que naturalmente se están presentando todos en la justicia porque no hay igualdad ante la ley. Ahora, en lugar de defender esto el gobierno y de haber defendido un blanqueo, porque la Argentina no empezó con Macri, la Argentina tiene una larga historia, digamos, ¿cierto? Entonces, digamos, en este país hay secuestros y los secuestros se pagan con plata negra. Es decir, esta es una historia muy... La Argentina no empezó con Macri. ¿Qué es lo que hizo el macrismo? Y particularmente el equipo económico. Y ahí le pongo mucha responsabilidad a Alfonso Prat-Gay. Yo creo que ahí hay una responsabilidad del ministro de Hacienda. Aprovecharon una situación internacional donde como a nivel internacional no hay otra que blanquear, entonces dijeron, ahora que los argentinos están obligados a blanquear, les vamos a dar un sablazo. Y pusieron unas tasas de blanqueo altísimas. A mí me hubiera gustado un gobierno
que le abra los brazos a los argentinos y que les diga, vengan y traigan la plata. No, mirá que los voy a ir a buscar. Porque eso ya tuvimos 12 años, digamos, de funcionarios que amenazaban a los argentinos. El spot de la FIP era heavy. Exactamente, ¿no? Entonces, vas a pagar más. Sí. Todo eso no me ha gustado. Ahora, creo que en el fondo es lo que estamos hablando antes, es decir, digamos, gobernar un poco con culpa, gobernar con miedo. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en el blanqueo. Tuvieron que aceptar para que no fuera la doctora Carrió a la televisión y dijera las cosas que a veces dice en la televisión, entonces tuvieron que aceptar esas condiciones. ¿Vos que sacaron un pasaje a Miami y andá a descansar, Lilita? Antes. Y entonces ahora tienen que hacer esta desprolijidad, que por supuesto es un bocado de cardenal para la oposición, para el kirchnerismo, para el periodismo. Se les matan de la risa. En lugar de haber... Y lo que insisto es muy grave, que no lo dije, es primero se dijo, damos todo a los jubilados se lo tienen todo merecido, y después hacemos el blanqueo. Era al revés, era, vamos a hacer un blanqueo bien amplio, y todo lo que recaudemos, todo, absolutamente todo, va para los jubilados. Interrumpo porque Barrio se come toda la picada, claro, si no. Pero vos no podés repartir primero la plata y después ir a recaudarla. Eso hubiera sido bochado en cualquiera de las empresas que los señores del gabinete integraron. Coincido en gran medida con lo que dice Willy. Estoy en desacuerdo con que sea por decreto, que un decreto modifique una ley, claro, no es una buena práctica, pero creo que se debería haber incluido a los familiares y a los funcionarios, todos, los de este gobierno y los del anterior gobierno, en el blanqueo, porque tiene que haber igualdad ante la ley. Y además, los funcionarios, tanto del anterior gobierno, aquellos que fueron corruptos, o de este si fueran corruptos, es mejor que blanqueen a que no lo hagan. Claro, es mejor que blanqueen, porque de esa manera vos te enterás si robaron o no. Si un funcionario se robó 10 millones de dólares, un José López, esos 10 millones de dólares que los quería poner en un convento, los ponía en el banco en negro, la justicia después podía tener un elemento para ir a buscarlo y preguntarle, ¿usted por qué puso 10 millones de dólares? ¿De dónde lo sacó? Está bien, la AFIP le iba a perdonar, la AFIP le iba a perdonar el delito fiscal, el delito tributario, pero no está perdonado el delito criminal. Eso es el problema, ese es el tema. Y un dato sobre Carrió. Carrió fue la que cometió el error antes de oponerse a lo de los familiares y a lo de los funcionarios. Antes de hablarlo con el gobierno. Antes, cuando se votó el proyecto, yo lo dije siempre, desde antes, Carrió cometió el error por esa cuestión principista, decir no, que no vayan los familiares del antiguo gobierno ni de este gobierno, porque si no, esto es un viva la pepa. Y ahora Carrió lo acepta. Hubo conversaciones entre asesores de primera línea. ¿Lo acepta o le pidieron que lo acepte? No. Es indomable. Hubo conversaciones entre asesores de primera línea de Mauricio Macri y Carrió para sacar este decreto. Sabían que podía ser un problema, entonces se resguardaron contra ese tema y por ahora dicen en el gobierno que Carrió lo está aceptando, porque creo que aceptó el error que cometió antes. Si hay que blanquear, que blanqueen todos. Y si robaron la plata, mejor es más transparente que blanqueen que no blanqueen. Hace poquito estuve en la Casa de Gobierno y había un montón de despachos en obra. Pregunté, me dijeron, no, estamos haciendo unas refacciones. Y me cuentan acá por la cucaracha que Macri se va a mudar 2 meses a trabajar en la residencia de Olivo, quiere andar en el carrito de golf, pasear un poco, airearse. Vamos a ver un informe de lo que está pasando en el corazón del... no vamos a ver nada entonces. Les mentí en la cara. Yo pensé que teníamos un informe. Pero, a ver, Ortelli, ¿es cierto que se muda Macri? Sí, se va enero y febrero. Bueno, en realidad las vacaciones de los funcionarios van a ser hasta el 15, hasta el 22, depende del caso, de enero, son 15 días que se toman cada uno. Macri se va los 2 meses a Olivos, así que va a cambiar el escenario para los que cubrimos Casa de Gobierno. Quería agregar un punto a lo que dijo Mariano. Yo no sería tan contundente con el caso Carrió. A mí me dijeron que probablemente desde Miami bombardee con algún tuit. Sería espectacular, ¿no? Carrió desde Miami criticó el blanqueo. Yo no es por desautorizarlo Mariano, obviamente. Él tiene buena información, pero yo también consulté gente por el tema y me dijeron cerca de Carrió que yo pregunté también a gente que hagamos F5 en el Twitter. F5 en el Twitter. Vos imaginate si el gobierno hubiera, por ejemplo, retomado los sedines. Los sedines fueron un instrumento muy interesante. Lo que pasa es que los dólares no entraban porque se le tenía miedo a Cristina. Pero estando Macri en el gobierno, si se hubiera repuesto el sedín,
aquí hubiéramos tenido una explosión en la industria inmobiliaria, pero una explosión, ¿eh? Sí. Ahora, esto de que el tipo que tenía $150.000 en una caja de seguridad, que lo ahorró a lo largo de 10 años, que a ese tipo le quieras cobrar el 10%. No, es una locura. Una locura, digamos. Volviendo al tema que íbamos a ir al informe que fracasé. No estaba el informe. ¿Por qué exactamente se muda Macri? ¿Qué van a hacer en la Casa de Gobierno? Mira, la Casa de Gobierno Cristina la dejó en muy mal estado. El secretario general de Presidencia de Cristina durante casi 11 años, en realidad, Oscar Parrilli, se dedicaba a llevarle el maletín y acompañarla donde sea y no a cuidar la casa. Se han hecho algunas reformas, por ejemplo, en el techo de la Casa Rosada se ha instalado una huerta. ¿Un helipuerto también? No. El helipuerto hace 30 años que no. Me parecía raro, porque leí por ahí que había un helicóptero. No, hace 30 años que un helicóptero no toca el techo de Casa Rosada, ni siquiera el de la Rúa, claro, no tocó, lo ayudaron a subir. Y Macri se muda porque le molestan los ruidos olivos. Sí. A ver, me preguntás a mí, aprovechó y dijo, bueno, claro, dos meses, verano. Lo que yo sí recuerdo es cuando lo hemos dicho varias veces en este programa, único país en el mundo donde el presidente vive a 30 kilómetros donde trabaja. Sí, claro, eso no existe. En la Casa Blanca vive y trabaja. Yo lo que recuerdo, cuando asume Macri, se estuvo quejando mucho de su despacho. Decía que era muy oscuro, que las cortinas no eran lindas, lo mandó a arreglar un poco. Igual estaba muy quejoso. Y obviamente lo que era la Casa Rosada, ¿no? Lo hemos contado. Sí, lo hemos mostrado. Lo hemos contado en Big News. Realmente había, por ejemplo, en el segundo piso había una especie de... ¿Cómo decirlo? Un depósito, pero un depósito de la peor calaña, ¿no? Madera, cosas que no se usaban. Dicen que Olivos estaba peor, yo no lo vi, pero dicen que era una situación. Había resto. Le voy a dar un dato divertido porque es viernes. ¿Sabes qué me contaron? Yo no sabía. Macri no pudo ir al cine, porque obviamente es todo un operativo de seguridad, tiene que ir la avanzada, los custodios. Y él tiene un cine en Olivos. Entonces las distribuidoras le mandan las películas que están en el cine y la ponen en el cine que está en Olivos, se juntan con funcionarios y van al cine en el momento del estreno, pero en Olivos. Lo cual está muy divertido vivir en Olivos, también hay que decirlo, porque si tenés hasta el cine es los jueves, digamos. Esa historia del cine creo que es una práctica que inició Carlos Menem, ¿no? Ah, sí, no sabía. Que lo del cine, sí. Pero me encantó que las distribuidoras le manden la película, se estrena todo el 4 y tiene Macri ya. Había empezado con el deporte. Había empezado con los partidos, digamos. Ahora los sábados se juega pero ojo que el cine ese está hace años, ¿eh? Sí, de hecho, claro, ahí se miraban las películas para censurarlas o no, los gobiernos militares. Claro. Ese cine tiene su historia. Me gustó, yo me quedé pensando en lo del cine. Qué lindo que te manda las películas, verlo en tu casa, en la comodidad. Pero hoy hay Netflix o no sé. Claro, hoy es... ¿Pero tendrá clave Netflix el presidente? No. Sí, calculo que le den la verdad. Sí, no, Macri confesó que se volvió un adicto a Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Lo ha confesado. Sí. Bueno, ahí, ¿saben qué series mira Macri? El otro día me lo habían contado. Hay una que es Vikings. ¿Qué series no mira? ¿Qué series no mira? ¿Puede decir que no mira? Borgen, la danesa. Triple series que vos, que cualquiera. ¿Puede decir que es un youtuber? El año pasado, en virtud de la campaña, le hicimos una entrevista en el diario Clarín, en el que le preguntábamos, se hacían preguntas a todos los candidatos de qué series veían, y empezó a hacer la lista y era interminable. Y nos poníamos a pensar, ¿y esta serie cuál es? Bueno, si Cristina era cinéfila, bueno, Macri es adicto a la serie. Adicto al Netflix. Sí. ¿Cuándo arranca el país? No me quisiste decir. Te vuelvo a preguntar eso porque la gente quiere saber eso, nada más. ¿Cuándo arranca? Y mirá, la verdad que ojalá que arranque lo antes. Ojalá que arranque lo antes posible. Eso no hay ninguna duda. Te vuelvo a repetir. Me parece que todavía no está claro si el ajuste está terminado. ¿Viste? Para que venga la plata tiene que recomponerse el poder político. Nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda. Tiene que renegociarse con los acreedores, obviamente eso lo hizo muy bien Macri. El poder político creo que lo está consolidando, lo tendrá que poner en juego este año. Y el otro dato, nadie trae plata cuando el ajuste no está terminado. ¿Qué quiere decir que el ajuste esté terminado? Que la devaluación esté terminada, que el aumento de tarifas esté terminada y que los precios, el sinceramiento de los precios esté terminado. Y eso da la sensación que todavía no está terminado. Bueno, señores, gracias por haber venido. Podemos empezar a comer la picada. Yo sé que Spillman tiene ganas de comer. Yo ya empecé. Pancito, Lucas, yo no voy a comer todavía. Yo sé que las harinas te estás cuidando, pero... Gran picada. La tablita sorprende siempre con sus productos, quesos, fiambres, que solo ahí podemos encontrar. No dejen de visitarnos en Vidal 1726 en Belgrano o llamar al 4782-5393, 4782-5393 y piden una picada como esta.
de todos colores y con todos los sabores, muy rico. Y gracias a Rever Paz, que tiene regalitos para cada uno de ustedes, menos para mí, que me voy otra vez sin camisita, pero algún día me va a tocar, y a los vinos a Malaya. Le mandamos un beso a Maxi Montenegro, que lo van a tener el lunes, acá, el domingo, acá de vuelta con Plan M Económico. Gracias por todo, buena semana.